Buenos días, espero se encuentren muy bien. Iniciamos hoy el curso de nutrición y movimiento humano con la clase número 1, donde vamos a estar definiendo algunos conceptos básicos sobre la alimentación y la nutrición. Bien, ¿qué es alimentación? En palabras simples es comer. Es el proceso mediante el cual nosotros obtenemos y consumimos, bueno, cualquiera de los seres vivos, los diversos alimentos. Estos alimentos pueden ser de buena o de mala calidad nutricional. En la mayoría de los casos, la alimentación es un acto consciente y voluntario. Entonces, ¿qué sería un alimento o bebida? Es todo aquel producto que puede involucrarse en nuestros procesos físicos sin causarnos un daño letal, por lo menos momentáneo. ¿Okay? Debemos de tener claro que todos los alimentos están compuestos por diversas sustancias químicas. Algunas, no todas, algunas de estas sustancias químicas se involucran dentro de nuestros procesos fisiológicos, dentro de los ciclos metabólicos, y a estas sustancias son las que se les conoce como nutrientes. Usualmente un alimento nos aporta varios nutrientes, muy difícil que en un alimento yo encuentre solamente vitamina C o que en un alimento yo solo encuentre carbohidratos o que solamente encuentre proteínas. Eso se puede dar en un suplemento, pero en un alimento generalmente yo voy a tener una mezcla de nutrientes. Además, estos alimentos van a contener otras sustancias que no se van a involucrar dentro de los procesos fisiológicos, por lo tanto no son considerados nutrientes. Ejemplo de ellos serían los colorantes, los aditivos, algunos pesticidas que se mantienen en el alimento aún después de lavarlos y por ende, aunque los consumamos, no, obviamente estos no son nutrientes. ¿Okay? Aquí recalco, y los que han llevado cursos anteriores conmigo saben que habitúo poner este ejemplo. Muchas veces las personas dicen me comí un carbohidrato, ¿verdad? Técnicamente esto es un error, porque salvo que se haya consumido un suplemento de puro carbohidrato, nosotros no comemos carbohidratos, comemos un alimento que es fuente de carbohidratos, pero que no solamente aporta carbohidratos. Por ejemplo, si comemos pan, nosotros no comimos un carbohidrato, comimos pan y el pan tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene un poco de grasa, tiene vitaminas y tiene minerales. Que siempre recalco sobre esto porque algunas personas piensan que si consumen un alimento de tipo harinoso están consumiendo únicamente carbohidratos y eso no es cierto. O pasa lo contrario, en algunos casos consumen alimentos que contienen carbohidratos y no están conscientes de que están consumiendo carbohidratos. Por ejemplo, cuando dicen no consumo carbohidratos y se les pregunte qué comió hoy, entonces dicen ensalada y ese alimento es un alimento fuente de carbohidratos, es una fuente importante de carbohidratos. Entonces, pues tengamos muy claro esto, usualmente los alimentos tienen varios nutrientes y cuando vamos a hablar de un alimento estamos hablando de un producto comestible como el pan, la carne, el huevo, el queso, la leche, y cuando estamos hablando de un nutriente estamos hablando de lo que son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, agua y minerales. ¿Okay? Bien, también tenemos el caso que un alimento que aporta algún nutriente que es muy necesario puede aportar algún otro nutriente que esté asociado más bien con procesos de enfermedad, por ejemplo la grasa saturada. Entonces la dietética consiste, o el objetivo de la dietética es dar justamente las recomendaciones para que las personas puedan consumir los alimentos que le aporten más nutrientes adecuados para su salud. ¿Okay? Bien, también un concepto asociado al alimento es la densidad energética. Esta es, en nutrición usualmente la energía se mide como kilocalorías. Por lo tanto, estas serían las kilocalorías que un alimento me aporta por determinado peso o volumen. Dependiendo de la condición que yo tenga, voy a necesitar alimentos de alta densidad energética, usualmente cuando el gasto energético de la persona es muy elevado. Por ejemplo, en los deportistas, en personas enfermas, niños en crecimiento,
Mientras que en otros casos, cuando necesito un desgaste, pues voy a necesitar alimentos de baja densidad energética. La densidad nutricional, por su parte, entonces se refiere al aporte de todos los nutrientes en una cierta cantidad de producto. No siempre un alimento de alta densidad energética tiene alta densidad nutricional. O sea, por ejemplo, si yo consumo un alimento que es muy alto en grasa, la densidad energética es muy alta, pero si solamente tiene grasa, la densidad nutricional no es tan buena. ¿Okay? Para considerar que ese alimento es de buena densidad nutricional, debería de tener grasa, debería de tener vitaminas, minerales, agua, proteínas y carbohidratos. ¿Okay? En otros casos, la densidad nutricional es relativamente alta, pero la energética no es tan alta. Este es el caso de productos que aportan muchas vitaminas, muchos minerales, mucha agua, pero tienen muy poquitas kilocalorías. ¿Okay? ¿Qué es lo que debo de utilizar? Bueno, usualmente lo que se trata es de dar alimentos de alta densidad nutricional y la densidad energética va a depender del caso que tenga que tratar. Bien, bueno, ahí tenemos algunas definiciones de lo que es un alimento según el Código Alimentario Español y según la doctora Martínez en su publicación del 2014. Bien, otro término importante en cuanto a la alimentación es qué es la dieta. Usualmente las personas asocian la dieta con un régimen terapéutico para perder peso o grasa corporal, pero en realidad la dieta es el patrón habitual de alimentación de una persona o de una población. ¿Okay? Y la dietética es la parte de la ciencia de la nutrición que planifica los regímenes para que puedan dar justamente los nutrientes que esa persona o esa población necesite. ¿Okay? Bien, entonces aquí en esta imagen tenemos un alimento y estos son algunos de los nutrientes que este alimento o este grupo de alimentos nos estaría aportando. Por este otro lado también tenemos los vegetales. Estos son algunos de los nutrientes, que los vegetales nos estarían aportando. Agua, vitaminas, carbohidratos y proteínas. Bien, entonces, ¿qué hace? Antes hablamos que la alimentación era un proceso consciente y que era un proceso voluntario. ¿Okay? ¿Qué hace que una persona consuma un alimento o consuma otro o prepare un alimento de cierta forma o lo prepare de otra forma diferente? Bien, se han citado varios factores, hay muchos, pero vamos a hablar de los que se consideran claves o importantes dentro de los factores que afectan la alimentación. En primer lugar, tenemos la disponibilidad, luego el acceso a los alimentos, luego los hábitos y las costumbres, las creencias y los conocimientos. Y muy probablemente, si ustedes revisan o se ponen a pensar cuáles son los factores que hacen que ustedes coman de alguna forma u otra, van a sacar una lista mucho más larga. Ahí podríamos citar también otros factores como el tiempo que tenemos para preparar y para consumir el alimento, cómo ha cambiado la distribución, cómo ha cambiado la estructura de la sociedad en cuanto a la familia, por ejemplo, cómo se distribuyen los alimentos dentro de una familia, ¿verdad? Todos estos factores a su vez van a afectar lo que es el consumo y por ende, como la nutrición depende en gran medida de la alimentación, pues obviamente van a afectar el estado nutricional de la persona o de la población. ¿Okay? Aquí con este gráfico ilustramos un poquito lo que sería esa relación entre la alimentación y el estado nutricional o la nutrición que posteriormente vamos a estar definiendo un poquito más. Okay, entonces, en primer lugar y como pilar fundamental está la disponibilidad. Sin disponibilidad no se puede dar ninguno de los otros factores. Luego tendremos el acceso al alimento, que hay de dos tipos, está el físico y el económico, y ambos van a condicionar que una persona pueda consumir el alimento. ¿Okay? Estos dos son claves, si no está disponible o si no hay acceso no se puede consumir, pero hay ocasiones en que el alimento es disponible, en que hay acceso,
pero otros factores intervienen, por ejemplo, los gustos, las preferencias, los hábitos, las creencias, los conocimientos. ¿Okay? Y posteriormente al consumo, también el estado nutricional va a estar condicionado por algo que se llama la utilización biológica de los nutrientes que consumí a través de ese alimento. Y en la utilización biológica va a influir varias cosas como son la conservación del alimento, la preparación y el estado nutricional previo de la persona. O sea, una persona con un mal estado nutricional, aunque consuma alimentos de buena calidad, no los va a poder aprovechar de la mejor manera. ¿Okay? Bien, entonces entrando en uno por uno de estos factores, la disponibilidad, como su nombre lo dice, valga la redundancia, es que el alimento se encuentre disponible para la persona o para la comunidad, para el país. Esto va a estar determinado, por lo tanto, por la producción agrícola local, por la importación y por la exportación de los alimentos. Actualmente existe mucha preocupación porque la disponibilidad de los alimentos se está viendo amenazada por la contaminación ambiental o por el hecho de que se sobreexplotan algunos recursos. Entonces, por ejemplo, solo se consume un tipo de alimentos, en el caso de animales, solamente un tipo de especies. Esto está provocando la extinción de esas especies. También tenemos la subutilización de algunos recursos que podrían venir a resolver el problema y evidentemente la mala distribución de los alimentos a nivel no solamente mundial, sino inclusive dentro de los mismos países o de las mismas familias, de manera tal que tenemos lugares o personas que desperdician una gran cantidad de alimentos, mientras hay otra gran cantidad de personas que tienen una carencia bastante importante de alimentos. ¿Okay? Bien, aquí también quiero hablar un poquito sobre lo que es la disponibilidad de alimentos no tradicionales que se desperdician, ya sea por desconocimiento o porque no se acostumbra al uso, y que son muy ricos en nutrientes y que eventualmente podrían llegar a solventar ciertos problemas de nutrición de índole comunal, pero que inclusive los podríamos explotar hasta en la parte de la nutrición deportiva porque podrían ser utilizados para el desarrollo de productos deportivos. Por ejemplo, es usual que nosotros botemos las hojas de rábano, remolacha, chicasquil, todas estas hojas y la mayoría de las hojas verdes son altas fuentes de hierro. Otro ejemplo son los mangos, que en cierta temporada se desperdician grandemente. Las semillas de la mayoría de los vegetales y de la mayoría de las frutas tienen una alta calidad nutricional y usualmente nosotros las botamos, ¿verdad? En caso de las semillas, inclusive se podría proponer el desarrollo de algún tipo de barra de cereal, algún tipo de barra energética que contuviera, algunas de estas semillas que usualmente son fuente de ácidos grasos poliinsaturados y de ciertas vitaminas y minerales. Okay. Bien, entonces definitivamente para que la alimentación genere un buen estado nutricional, ya vemos que en primera el alimento debe existir, o sea, debe estar disponible, y también se requiere que estos alimentos sean variados, ¿verdad? No es solamente que tengo ahí disponible arroz y todos los días lo único que puedo comer es arroz, sino que tengo alimentos de varios tipos. También estos alimentos deben ser higiénicos y deben de estar en la calidad y cantidad suficiente. Bien, aquí entonces, pues para reflexionar aquí, el principal de los nutrientes para el ser humano es el agua y actualmente hay alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo sin acceso al agua potable, cosa que está siendo un tema de gran importancia a nivel mundial y que como estudiantes del área de salud debemos de tener muy claro y presentar iniciativas de ahorro de este nutriente. Bien, por este otro lado, vemos aquí como en este caso, aunque hay alimento disponible, este alimento no es ni variado ni suficiente por la conglomeración, ni tampoco de tipo higiénico. Okay. Bien, aquí hay un poquito de lo que les venía comentando, ¿verdad? De todo el alimento que nosotros tenemos disponible.
alrededor del 7% se ha extinguido por sobreutilización y un 17% de las razas de animales está en peligro de extinción, amenazando lo que es la alimentación mundial. Y en contraste con esto, hay un montón de especies que aún o no se han estudiado o aún no se han explotado, ¿verdad? Y que podrían llegar a ser una solución. Por aquí les puse esta ilustración de unos hongos porque ahorita en el país hay un proyecto de producción y exportación de hongos. Es un proyecto que a nivel económico es bastante rentable y resulta que estos hongos crecen en condiciones es bastante factible reproducirlos, ¿verdad? Y así hay un montón de productos que podrían ayudarnos a solucionar problemas de hambre mundial o inclusive el nivel económico de una persona o de una familia. Okay. Bien, el segundo pilar importante que justifica la alimentación sería el acceso a los alimentos. Vamos a tener en este caso dos tipos de acceso, el acceso físico. En este caso vamos a tener que el alimento está disponible, pero por diferentes motivos no puede llegar hasta la persona o hasta la población. Entonces, por ejemplo, una limitación de acceso podría ser el transporte. Entonces, existe en X lugar unas piñas, pero para llevarlas hasta el lugar donde están las personas no se puede porque no hay carretera o porque el lugar se inundó, porque hubo un terremoto, etcétera, etcétera. También están las posibilidades de comercio, porque si en el lugar se cultiva el alimento, pero ese alimento inmediatamente se va para otro lado, pues no hay acceso físico a ese alimento, o si la persona está en capacidad de comprar el alimento, pero el alimento no se vende en el lugar, o sea, no se comercia ahí, pues tampoco se puede consumir. Y los métodos de conservación que permitirían poder consumir alimentos que se dan solamente en ciertas temporadas. ¿Qué bien? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un problema de limitación de acceso físico, ¿verdad? Entonces no hay carretera, no hay cómo llegar con el alimento. La existencia de mercados, sumamente importante para que el producto pueda ser consumido, y la forma en que conservamos, por ejemplo, las mermeladas son formas en que las frutas se pueden consumir o conservar por un tiempo largo cuando no existe, por ejemplo, refrigeración en el lugar. Bien, luego tenemos el acceso económico, que se refiere a la capacidad adquisitiva, que en este caso puede ser que el mercado esté ahí a la vuelta de mi casa, pero yo no tengo cómo comprar ese alimento, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, pues dependiendo del área en el que trabajemos, pues podemos hacer programas para colaborar con el problema económico, y en otros casos, pues no podríamos influir grandemente. Pero sí quería hacer aquí la acotación, ¿verdad? Porque esto sí es algo más de costumbre y de conocimiento, que en ocasiones escuchamos a las personas decir, es que yo no como bien porque no me alcanza, es que no como frutas porque son muy caras, ¿ok? Vean, muchas veces si nosotros hacemos conscientes a las personas de lo que realmente están invirtiendo, nos vamos a dar cuenta que en ocasiones salen mucho más barato que otros productos que están comprando, y que la calidad nutricional es definitivamente mejor, ¿verdad? En productos como las frutas y los vegetales. Aquí les pongo un ejemplo. Actualmente la piña dorada está en 3 o 4 unidades por 1000 colones, y esto nos daría un rendimiento de alrededor de 8 litros de fresco, en comparación con 600 mililitros de refresco gaseoso que tiene un costo de 750 colones, ¿verdad? Entonces, pues esto para reflexionar un poquito cuando las personas nos dicen, es que, bueno, no como bien porque no me alcanza, pero en realidad los vemos que consumen otros alimentos que tampoco son tan baratos y que la calidad nutricional no es tan buena. ¿Okay? Igual podemos ver que muchas veces cuando la gente dice eso mismo, no me alcanza para frutas y vegetales, pero sí consumen alimentos de origen animal, que usualmente son productos más caros, con el inconveniente de que aportan más grasas saturadas y colesterol dietético, que se ha asociado con el problema
desarrollo de enfermedades, y que si nosotros observamos el requerimiento de los alimentos de origen o de los nutrientes que nos aportan los alimentos animales, el requerimiento es bajo. O sea, la porción de productos de origen animal que ocupamos las personas en realidad es pequeña y se le da una inversión al consumo de estos alimentos, cuando debería de ser mayor consumo de alimentos vegetales y menor consumo de alimentos animales. También lo podemos observar con lo que son alimentos procesados, que usualmente tienen un menor valor nutritivo y un mayor costo. Entonces, meriendas para los niños de snacks altamente grasosos, y estos snacks que pueden tener un costo de 300 colones en comparación con un banano o con una naranja o mandarina que muchas veces hasta están en el mismo patio de las casas. Okay. Bien, otro asunto que debemos de reflexionar es si realmente es acceso o falta de tiempo, y en este ejemplo que vemos aquí pues lo podemos observar. Puede ser que el costo de estas dos bebidas ande muy similar, sin embargo la calidad nutricional de esta definitivamente sería mucho mejor que el de esta otra, ¿verdad? Pero muchas veces nos queda más fácil hacer el fresco de paquetito que ponernos a hacer el fresco de fruta natural. Bien, otra cosa que hay que cuestionar, sobre todo aquellas personas que trabajan en el área de trabajo social, psicología, es cómo en muchas poblaciones se da una inversión de lo que son prioridades, ¿verdad? Entonces, el dinero que debería ser destinado a la alimentación se destina para otras cosas que, aunque son necesidades, no se consideran prioritarias. Por ejemplo, no hay dinero para la comida de los niños, pero sí se compran cigarros o sí se compra licor, o si hay un televisor, pero no hay comida de buena calidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues si bien es cierto, el acceso está siendo una limitación, pues también la inversión de prioridades está justificando todavía aún más, o que se dé aún más una mala alimentación. Bien, luego vamos a tener sobre el consumo, ya hablamos que estos dos aspectos serán básicos, la disponibilidad y el acceso, pero entonces en caso de que yo cuente con estas dos pilares, tengo el alimento disponible y tengo acceso a él, pues sobre el consumo van a influir otros factores que no dejan de ser importantes. Vamos a tener las preferencias alimentarias, las creencias, las modas, los conocimientos, y para cada uno de estos factores a su vez van a influir otros factores. En el caso de las preferencias alimentarias voy a tener lo que es la identidad cultural, muchas veces la dejamos de lado, pero el alimento definitivamente es una forma de integración social y afectiva, y ciertos alimentos evocan el recuerdo de algunas personas. Por ejemplo, es muy típico escuchar a la gente decir, es que esta sopa me recuerda a mi abuela, es que cuando mi mamá me hacía tal comida, y por ende eso determina el consumo de ciertos alimentos. ¿Okay? También vemos que en ciertas celebraciones es un tipo de preparación la que se da, ¿verdad? Por ejemplo, el arroz con pollo, el tamal, ¿okay? Y esto es en el momento más importante que el conocimiento que yo tenga sobre la bioquímica o sobre la fisiología. En este momento el consumo de este alimento va a estar determinado por la situación cultural que esté viviendo. Obviamente también en este rubro van a caer lo que son las migraciones, y con las migraciones el consumo de alimentos de otros lugares, y creo que todos somos testigos de cómo han proliferado restaurantes de comida libanesa, comida peruana, comidas asiáticas que en décadas anteriores no existían en el país. La globalización, esto en cuanto también al comercio y la venta de productos, como a las compañías transnacionales de usualmente restaurantes de comidas rápidas, que también ha hecho que esto se vuelva parte del patrón de consumo nacional.
Bien, el consumo también está determinado por los conocimientos. Aquí creo que es muy importante que cada uno de nosotros en nuestra área de trabajo reflexionemos un poco, no solamente a nivel de nutrición, sino del área al que nos dedicamos cada uno. Si el conocimiento que hemos transmitido ha sido únicamente informativo o si este conocimiento ha sido informativo y práctico, porque es preocupante que las encuestas nacionales de nutrición no reflejan una mejoría en el estado nutricional de la población, a pesar de la inversión que se ha hecho en educación nutricional. Si ustedes revisan el estado nutricional de la población en las diferentes encuestas, hay aspectos en los que ha habido mejoría. Por ejemplo, la desnutrición ha mejorado, pero lo que es la obesidad, sobre todo en escolares, en mujeres mayores de 45 años, ha ido en aumento y la prevalencia de enfermedades de tipo crónico no ha mejorado. Enfermedades de tipo transmisible y pues sí, ¿verdad? Pero enfermedades asociadas con la nutrición no han mostrado mejoría a pesar de que se ha invertido en lo que es educación nutricional. Entonces creo que aquí deberíamos de reflexionar cuál es el mensaje que estoy enviando y cómo lo está interpretando la población. O si solamente estoy dando un mensaje informativo y no estoy indicando cómo poner en práctica ese conocimiento. Esta es la nueva forma que está promocionando la Caja Costarricense en diferentes anuncios de televisión, en anuncios que proyectan en las salas de espera, donde en forma muy gráfica le explican a las personas cuál sería la mejor forma de distribuir el alimento durante el almuerzo, que me parece bastante útil, bastante práctico, pero pienso que podemos ir mucho más allá, ¿verdad? Porque entonces las personas pueden decir, bueno, sí, yo sé que tengo que comer ensalada, pero resulta que donde trabajo no hay. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, no debemos quedarnos solamente en brindar el conocimiento, sino también brindar alternativas en caso de que esos conocimientos no se puedan llevar a la práctica. Y algo muy importante que deberíamos de estar revisando es, como les decía, cómo fue que el mensaje se interpretó y si esto va a influir en una buena práctica, ¿verdad? Porque podría ser que por acá sea donde estemos fallando. O sea, si le preguntas a alguien qué es mejor, tomar Coca-Cola o tomar fresco de papaya, pues todas las personas te van a comentar o a contestar que tomar fresco de papaya. Y si les preguntas cuál de las dos cosas es la que hacen, pues me imagino que la mayoría va a decir que tomar Coca-Cola. Entonces, ¿qué está pasando? Que el conocimiento no está yendo a la práctica. O sea, porque es que están ganando más otros factores que el factor conocimiento. ¿Okay? Bien, parte de esto puede ser la calidad organoléptica, o sea, esto quiere decir cómo veo, cómo huele, cómo me sabe ese alimento. Entonces el alimento puede ser muy saludable, pero no está bien presentado. Me va a apetecer más comer otro alimento que tal vez no es de tan buena calidad nutricional, pero aparenta o se ve mejor, como decimos, se ve más rico. ¿Okay? Por ejemplo, entre esta ensalada y este arroz sin gracia, pues parecería más apetecible la ensalada. También evaluar, porque muy asociado con la calidad organoléptica, o sea, con el gusto, va a estar el por qué desperdiciamos. Por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja a nivel del Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, puede darse cuenta la cantidad de alimento que se desperdicia a veces en las escuelas. Niños que reciben alimentación gratuita, que eso nos cuesta a todos y esa alimentación se está desperdiciando. A veces es alimentación bien planificada desde el punto de vista de nutrición, pero algo está fallando ahí porque los niños no están aprovechando esos alimentos. ¿Okay? También de cuestionarse que en esto pues ya hay investigación, pero no es tan abundante, el por qué ciertos alimentos generan adherencia. Esto muchas veces asociado, por ejemplo, a nivel del gusto,
está muy claro que la grasa y el sodio abren las papilas gustativas, por lo tanto un alimento que sea alto en grasa y alto en sodio va a ser más apetecido que un alimento que no contenga ninguno de estos dos nutrientes. Pero también se ha estudiado el efecto de ciertos nutrientes o ciertos estimulantes sobre los neurotransmisores, específicamente la serotonina y la dopamina, que hacen que ciertos alimentos causen una adherencia que inclusive mucha gente le refiere como adicción. Cuando estoy adicto al chocolate, soy adicto al helado, soy adicto, ¿okay? Y que esto va a influir entonces en sus preferencias de consumo. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos unas imágenes que se sugieren, por ejemplo, en el caso de los niños cuando son que no quieren consumir frutas o vegetales, pero también nos pasa a los adultos, ¿verdad? Si vemos un alimento bien presentado, pues eso nos va a provocar que tengamos más ganas de consumirlo. Bien, otros factores, la estructura de la familia en el país ha variado, no solamente en la forma en que está conformada, en algunos casos es una familia monoparental, en otros casos, aunque el padre y la madre estén, es más probable que ambos trabajen y que la preparación del alimento que en décadas atrás le correspondía a la madre, ahora quede en manos de otras personas, o que el tipo y calidad de los alimentos que consumen los hijos esté determinado por el poco tiempo disponible de la madre o el padre. También hablando de familia, el nivel educativo influye mucho en lo que es la distribución intrafamiliar de los alimentos. A más bajo nivel educativo, quien consume más cantidad y mejor calidad del alimento es el padre, cuanto más bajo es el nivel educativo, y en familias de mejor nivel educativo hay una mejor distribución de la calidad nutricional de los alimentos. Bien, en cuanto a creencias y modas dietéticas, en Costa Rica las creencias religiosas respecto al alimento no son tan fuertes, son muy poquitos los grupos que tienen bien determinados los alimentos prohibidos y los permitidos, pero en otros países o en otras culturas la creencia religiosa y la alimentación sí son bastante fuertes, de manera tal que hay alimentos que se consideran impuros, no solamente desde el punto de vista físico, sino espiritual, y otros que más bien pueden ser permitidos o inclusive curativos. Okay. Bien, las creencias también están asociadas a las cualidades mágicas. Entonces, cualidades mágicas de un alimento es, por ejemplo, una que muy probablemente todos conocemos, la espinaca de Popeye. Entonces comió la espinaca y automáticamente los músculos y la fuerza le crecieron. Entonces, aunque la gente no piense que sea algo automático, si hay asociación o hay muchas personas que asocian un determinado alimento con el desarrollo de alguna virtud desde el punto físico o deportivo o de la belleza, y eso hace que consuman ese alimento. También cualidades curativas que en algunas ocasiones son comprobables, ¿verdad? Pero en otras cosas son simplemente creencia, ¿verdad? Entonces, cuando pienso que una determinada semilla me va a alargar la vida o me va a evitar el cáncer, o una planta X, eso va a hacer que se dispare el consumo de ese alimento. Okay. En cuanto a las modas, vamos a tener la influencia de las dietas de ciertas celebridades, ya sea de tipo deportivo o inclusive del mundo del espectáculo, que van a hacer que las personas, una persona o toda una población, comience a adoptar ese patrón de alimentación. Sobre todo si este personaje le atribuye a ese patrón de alimentación alguna cualidad mágica o le atribuye a esa dieta su éxito como deportista o como actor, como cantante. ¿Okay? Bien, las modas dietéticas no siempre están justificadas por la parte de la nutrición. Algunas veces sí tienen sus ventajas nutricionales, pero si se evalúan desde el punto de vista de aporte de nutrientes, no, vamos a ver que no son del todo completas. Un ejemplo actualmente es el ser vegano.
En algunos casos la motivación de los veganos no es el estado nutricional, muchas veces es una situación de protesta por el maltrato animal, otras veces probablemente sean adolescentes, probablemente por, como dicen, hacer lo que hacen todos los demás, pero sí es algo que se está dando fuertemente en la actualidad y que en un pasado no se presentaba. Bien, ahora tenemos la utilización biológica, que es parte del estado nutricional. Entonces, más bien lo vamos a mencionar un poquito más en el área de lo que es la nutrición. Pero aquí va a tener que ver entonces lo que es la composición del alimento, la posibilidad de digerirlo y absorberlo y el método de conservación, que el alimento no esté contaminado. Bien, bueno, estos serían conceptos básicos de lo que es la alimentación. Entonces, en resumen, es un acto consciente. En pocas palabras, alimentación es comer. Alimentación puede ser buena, puede ser mala. Está condicionada por factores usualmente externos, ¿verdad? Y de conocimiento de la persona. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la nutrición, los nutrientes, los procesos de la nutrición y obviamente cómo influyen estos en el estado de salud de la persona. Bien, entonces los nutrientes, como había indicado previamente, son sustancias químicas que provienen, en el caso del ser humano, provienen exclusivamente o del alimento o de un suplemento. ¿Okay? Entonces no hay otra opción, digamos, no los podemos obtener del suelo o del sol, como en el caso de las plantas. En el ser humano vienen exclusivamente del alimento o del suplemento. ¿Okay? Los nutrientes necesarios para el ser humano serían el agua, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Hay otras sustancias que causan un efecto usualmente positivo sobre la salud, pero no están clasificados como nutrientes, que serían la fibra, los antioxidantes y fitoquímicos y los estimulantes del sistema nervioso. ¿Okay? A su vez, como ya lo habíamos mencionado, los alimentos traen en sí sustancias que no son nutricionales, pero que ingresan a nuestro cuerpo. Entre estos tenemos los aditivos, los conservantes, los colorantes, los potenciadores del sabor, los pesticidas. Okay. Bien, la nutrición, que en ocasiones en las clases presenciales he preguntado a los alumnos cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. Usualmente me contestan que alimentación es comer cualquier cosa, bien o mal, y nutrición es comer bien. O sea, en realidad no, la nutrición también puede ser buena o también puede ser mala. ¿Okay? La nutrición es todo lo que le sucede a un alimento una vez que ingresa a nuestro cuerpo. ¿Okay? Y va a comprender 5 procesos fisiológicos que son la digestión, la absorción, el metabolismo, el almacenamiento y la excreción de los nutrientes. Bien, en cuanto a la digestión, en una palabra muy sencilla, consiste en cortar los alimentos para hacerlos tan pequeñitos que puedan pasar del intestino a la sangre. La digestión comienza en la boca con la masticación y finaliza en el intestino delgado en esta primera parte. Lo que no se pudo cortar al nivel mínimo se pierde en las heces. Okay. Bien, la digestión inicia en forma mecánica con la masticación y a su vez en forma química con las enzimas. Las enzimas son unas tijeras que van a ir cortando. Esto, por ejemplo, es el esquema de una proteína. ¿Verdad? Para que esta proteína ingrese al cuerpo, tiene que ser cortada en cada una de estas partes, cada una de estas cosas que se llaman aminoácidos, y por ende, entonces, las enzimas digestivas actuarían como tijeras que irían cortando esta cadena para dejarla en sustancias simples. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a tener digestión de carbohidratos y de grasas en la boca, digestión de proteínas en el estómago y en el intestino delgado se terminan ya de cortar todos. ¿Okay? En la boca y en el estómago se cortan, digamos, estas
cadenas largas, pero siguen siendo cadenas un poco más cortitas, pero todavía no elementos simples. Ya en el intestino delgado se terminan de cortar completamente. ¿Okay? Bien, noten acá en este esquemita que para que una enzima digestiva pueda cortar el nutriente, tiene que estar en la configuración o en la forma adecuada. En el caso, vean esta tijerita que puse por acá representando. Si el nutriente no tiene la forma adecuada, la enzima digestiva no puede trabajar. Y esto es muy importante porque, como he insistido en varios cursos, no basta con que el alimento tenga el nutriente, es necesario que ese nutriente se pueda digerir. En el caso de la fibra dietética, como ya lo hemos comentado en cursos previos, los que han estado anteriormente en mis clases, en el caso de la fibra dietética sucede que es un tipo de carbohidrato que no puede ser cortado. Le pasa a estos. Supongamos que esto en lugar de ser una proteína sea la fibra dietética. ¿Ok? Entonces, si la tijera estuviera para acá arriba, podría cortarse y podría ser utilizada. Pero en este caso, la fibra dietética tiene una configuración que no le permite a la enzima digestiva trabajar. Por ende, la fibra es un tipo de carbohidrato que se pierde por las heces y no puede ser utilizado como nutriente por las células de nuestro cuerpo. Al igual que la fibra, hay otros nutrientes también. Entonces, es importante cuando alguien nos promociona el consumo de un alimento que esté comprobado que los nutrientes que están dentro de ese alimento realmente pueden ser digeridos y absorbidos por el ser humano, porque no siempre sucede. En algunos casos hay productos que pueden, o sea, que son un alimento que puede servir para una especie animal, pero no para el ser humano. Por ejemplo, el zacate para las vacas, para las cabras, puede aportarles nutrientes porque ellas tienen enzimas digestivas para cortar esos carbohidratos. En el caso de los seres humanos, que no podemos, justamente pasaría esto, que el zacate entraría casi que a ser 100% fibra para el ser humano y por ende no, o sea, no tendría valor para una persona si el zacate es alto en glucosa, alto en fructosa, alto en hierro, alto en lo que sea, porque no lo puedo digerir. ¿Okay? Entonces tener eso muy en cuenta. Algunas veces sucede con ciertas corrientes que promocionan algas marinas o que promocionan ciertos tipos de semilla, pero que no pueden ser estos, si bien es cierto, son ricos en nutrientes, esos nutrientes no pueden ser digeridos o absorbidos por el ser humano. Okay, bien, otra cosa importante de tomar en cuenta en el proceso de digestión es que vamos a tener acá el único órgano de reservorio temporal de este sistema, que es el estómago. Entonces, de manera tal que cuando hacemos un plan de alimentación, debemos de tener muy en cuenta cuál es la capacidad gástrica de las personas. Es variable y es entrenable porque el estómago es un músculo liso que se puede adaptar. Sin embargo, no es conveniente estar llenando mucho la bolsa del estómago y por lo tanto deberíamos de planificar comidas que no superen los 750 mililitros, que ya es un volumen un poco elevado para ser consumido en un solo tiempo de comida. ¿Okay? Si ustedes quieren saber cuál es el volumen de un tiempo de comida o de la comida consumida en un solo momento, pueden tratar de licuar esta comida sin agregar líquido y ver cuántos mililitros quedan en la licuadora. Okay. Otra cosa de tomar en cuenta es la velocidad de vaciamiento gástrico. Esto es qué tan rápido va a pasar el alimento por el estómago, porque en dependencia de esto voy a planificar los tiempos de comida, voy a planificar las comidas precompetencia, por ejemplo en el caso del deporte, o voy a planificar la alimentación de una persona que está enferma y que requiere una alta cantidad de energía. Okay.
Bien, en el proceso de la digestión, bueno, obviamente va a influir en el aprovechamiento de los nutrientes. Como ya lo comenté previamente, si no se cortan del todo, pues obviamente no se aprovecha. Bien, el segundo paso de la nutrición es la absorción. Este es el paso del sistema digestivo, o sea, del intestino hacia la sangre. La gran mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado, salvo la vitamina B12 que se puede absorber en el estómago. El alcohol, que aunque no está considerado un nutriente, se transforma rápidamente en ácidos grasos. Entonces, lo podríamos listar acá como un prenutriente que se absorbe en el estómago. Y a excepción también podemos comentar sobre los ácidos grasos, la vitamina K y el agua, que se pueden absorber en el intestino delgado, pero hay un segundo chance de absorber un poco más ya al puro final del proceso en el intestino grueso. ¿Okay? Cuando ya estamos a punto de desechar o cuando ya está el material fecal, a esa materia se le puede todavía extraer agua, que eso es lo que solidifica las heces, vitamina K y ácidos grasos. Entonces, una persona que frecuentemente sufre de diarreas provocadas o por algún proceso de mala absorción, es peligroso que presente deficiencia de vitamina K y de ciertos ácidos grasos. Okay, bien, generalmente la absorción se da a favor de gradiente, o sea, los nutrientes pasan con mucha facilidad de acá, que sería el intestino, hacia acá, que sería la sangre, ¿verdad? Al final, o conforme, digamos, el tiempo de haber consumido alimento va transcurriendo, las sustancias van a tener que ser absorbidas por un tipo de transporte que se llama transporte mediado por sodio. O sea, ya no pasan fácilmente, ya no quieren pasar con tanta facilidad, sino que tienen que ser empujadas por un tipo de transporte que se llama transporte activo. Okay. Es sumamente importante tener claro cosas como que los canales de entrada son específicos, o sea, un canal de entrada para un mineral no puede ser utilizado por la glucosa. Por ejemplo, el canal del aminoácido taurina es para ese aminoácido, no es para el ácido graso linoleico. Entonces, esto va a hacer que los canales se saturen. Entonces, que si yo doy una gran cantidad de nutrientes en un solo tiempo de comida, parte de esos nutrientes se van a desperdiciar porque el canal se va a saturar y no van a poder ingresar a la sangre. Okay. Algunos nutrientes, sobre todo los minerales, en ocasiones compiten por el mismo canal de entrada, entonces si llegan juntos al intestino, uno de los dos se va a perder. Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta si queremos maximizar la absorción de los nutrientes. Okay. Entonces, por ejemplo, tengo una persona con niveles bajos de hemoglobina y volumen corpuscular medio, lo que me indica que hay una probable deficiencia de hierro. ¿Okay? Entonces, si voy a aportar alimentos fuente de hierro, ¿okay? No puedo aportarlos con algún otro nutriente que compita por el mismo canal de entrada. ¿Okay? Tengo que asegurarme que este nutriente realmente va a pasar a la sangre. Bien, posterior a la absorción de nutrientes, cada uno de ellos se va a involucrar en algún ciclo, en alguna función, que a esto es lo que conocemos como metabolismo. Es como el trabajo que cada uno de los nutrientes llega a hacer en nuestro cuerpo. ¿Okay? Bien, hay nutrientes que se involucran en el metabolismo energético, específicamente, bueno, los combustibles, que serían los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y todas las vitaminas y minerales que tengan que ver con activación metabólica. El metabolismo energético tiene dos fases, la fase del catabolismo, que sería la que produce la energía, y la fase del anabolismo, que es la que gasta la energía.
¿Okay? En esta fase, en el catabolismo, iríamos de moléculas grandes que se convierten a cosas más pequeñas y liberan energía, y en el anabolismo, más bien de sustancias pequeñas que se pegan para formar moléculas grandes y gastan energía. ¿Okay? Pero resulta que hay otros nutrientes que no se involucran, por lo menos en forma directa, o sea, tal vez en forma indirecta sí, pero hay nutrientes que no se involucran directamente en el metabolismo energético. Aquí hay un ejemplo, el calcio, ¿verdad? La función del calcio no está asociada con la producción ni con la activación de las vías metabólicas energéticas. El hierro, por ejemplo, aunque participa un poco en la cadena respiratoria, tampoco es, digamos, tan grande su participación en metabolismo energético como sí sería la glucosa. ¿Okay? Entonces, bueno, tener claro que cada una de estas cosas, de estas sustancias, tiene un camino y a ese camino se le llama metabolismo. Bien, una vez que los nutrientes han ingresado a nuestra sangre y se han involucrado en las vías metabólicas, si sobran y tienen oportunidad de ser almacenados, se almacenan, y si no hay almacén, pues tienen la posibilidad de poder excretarse en algunos casos. Aquellos nutrientes que no se puedan almacenar y no se puedan excretar llegan a ser un problema para la salud del organismo porque terminan intoxicando nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, el almacén, digamos, más abundante del cuerpo es el tejido adiposo. En el tejido adiposo se puede guardar, bueno, obviamente la grasa, y el exceso de carbohidratos o de proteínas se puede transformar en grasa, aunque no en un 100%, pero se transforma en grasa y se almacena en el tejido adiposo. Normalmente guardamos carbohidratos en el músculo y en el hígado, ¿okay? Y cuando los almacenes se llenan, los carbohidratos se transforman en grasa y se guardan en el tejido adiposo. ¿Okay? En los huesos y los dientes guardamos un poquito de minerales y prácticamente casi que esa es la única posibilidad de almacenamiento. En caso de no almacenarse, ¿verdad? Y que el nutriente ya haya ingresado a la sangre, tenemos la posibilidad de excretarlo por orina si es pequeño y si es soluble en agua. Entonces, por ejemplo, sodio, potasio, cloruro, pero por ejemplo cosas como ácidos grasos no sería factible orinarlas porque en primera son moléculas muy grandes y en segunda no son solubles en agua. ¿Okay? Por el pulmón se desechan digamos, los subproductos de las vías metabólicas energéticas, específicamente el dióxido de carbono. Bien, entonces, retomando este asunto de que no hay tanta posibilidad de almacenar y que si no lo puedo excretar llega a ser un problema, retomo aquí la importancia de la ciencia de la dietética, que justamente lo que trata es de calcular y recomendar la cantidad de alimento que aporte la cantidad de nutriente que no sobre y que no falte. ¿Okay? Porque muchas personas pueden llegar a pensar que el único problema de exceso es la grasa y más bien sería el menor problema porque justamente es un órgano destinado al almacenamiento, mientras que el exceso de cobre, de cromo, de hierro, en caso de, digamos, de estos minerales, aunque se pueden orinar, ¿verdad? Llegan a forzar el trabajo del riñón, el exceso de la proteína, el exceso de las vitaminas liposolubles. Todo esto puede llegar a causar a largo plazo un daño para la salud y por ende, repito, la dietética lo que trata es de calcular y plantear las recomendaciones que no le causen al ser humano o a la comunidad en general un daño por exceso o por faltante. Okay. Bien, al igual que la alimentación tiene factores que la alteran, la nutrición va a tener entonces también factores que la alteran. Entonces, bueno, y recalcar acá que todos los procesos de nutrición que vimos anteriormente son procesos inconscientes, ¿verdad? Son dominados por el sistema nervioso y de manera tal que nosotros no estamos conscientes en qué momento estamos
absorbiendo, ni en qué momento estamos metabolizando, ni nada de esto. Okay. Bien, entonces, ¿qué factores van a hacer que una persona tenga un buen o un mal estado nutricional? Bueno, obviamente la alimentación, porque ya dijimos que en el caso del ser humano obtiene los nutrientes del alimento o de los suplementos. Entonces, en caso de que yo tenga una mala alimentación, automáticamente voy a tener una mala nutrición. ¿Okay? Pero hay ocasiones en que, aunque la alimentación está bien, hay factores internos, ¿verdad?, que van a afectar el estado de nutrición. Entonces, muy obvio, lo que son enfermedades gastrointestinales, aquí tenemos los vómitos, problemas donde alguna de las enzimas digestivas no funciona. Entonces, como vimos antes, las tijeritas, no hay tijera, por ejemplo, para X carbohidrato o para X proteína. Una de las más comunes son la intolerancia a la lactosa. Aquí tenemos un fallo con la enzima lactasa y la intolerancia al gluten, ¿verdad? Que es un fallo en la enzima que digiere la proteína del trigo, que es el gluten, y esto provoca un evento de diarreas que es conocido como enfermedad celíaca, que actualmente también es algo que se ha puesto como de moda, ¿verdad? De hecho, se utiliza hasta para promocionar productos que es libre de gluten y demás. Alergias alimentarias a ciertos alimentos como los mariscos, como los frutos cítricos, las fresas, el tomate. La saturación de los canales cuando brindamos una alta densidad energética. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos es que este niño está muy delgadito, entonces yo le voy a dar un batido de helado con banano y maní y leche condensada y leche pinito para que obtenga bastante energía, pues lo que vamos a hacer es saturar los canales y más bien provocar una diarrea por hiperosmolaridad. ¿Okay? Entonces, esto sería por brindar productos de muy alta densidad energética. Usualmente se trata de calcular una densidad de 1 kilocaloría por mililitro de alimento, por eso les decía, más o menos por tiempo de comida se calculan alrededor de 750 kilocalorías en los tiempos principales de comida y un poquito menos en las meriendas. Bien, otro sería enfermedades de tipo metabólico que provocan que las personas tengan los nutrientes alterados, por ejemplo, a nivel de la sangre o ya de todos los procesos, a pesar de que puedan estar comiendo de acuerdo a las recomendaciones. Ejemplos de esto serían la diabetes, las dislipidemias, que son los trastornos de las grasas en la sangre, los tiroidismos, que son problemas asociados con la glándula tiroides, que se encuentra por acá, que podemos tener hipo o hipertiroidismo. La acromegalia, el síndrome de Cushing, por ejemplo, son otros ejemplos. Síndrome de ovarios poliquísticos. Bien, la presencia de procesos infecciosos hace también que en el caso de que la persona estuviera consumiendo alimento, este alimento no puede ser utilizado biológicamente, como hablábamos previo, o sea, no se puede absorber. Y aparte de esto, tenemos que sumar que cualquier proceso infeccioso va a aumentar el requerimiento de energía y de proteína, y esto va a causar entonces un ciclo. Infección, desnutrición, desnutrición, infección, infección, desnutrición, desnutrición, infección. Cuanto más grave sea el estado de desnutrición, mayor es el efecto de la infección y el efecto de la infección aumenta el estado de desnutrición. Y en muchos casos esta es la principal causa de muerte de los niños menores de 3 años en países en vías de desarrollo. Los problemas de infecciones respiratorias agudas que usualmente se dan en niños con alto grado de desnutrición. Okay. Bien, luego sería la utilización biológica, ¿verdad? Como les mencionaba, no basta solamente con cómo está compuesto el alimento, sino si este nutriente va a ser digerido y absorbido. La forma en que yo conservo ese alimento, por ejemplo, en caso de las carnes, uno de los métodos de conservación es el ahumado, el curado y el salado, y todos estos métodos están asociados con la producción de prooxidantes que a su vez se han considerado
factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades degenerativas. Okay. Bien, otros métodos de conservación, aunque no estén asociados con enfermedades, sí requieren de la adición de sodio o azúcar simple que causa un efecto metabólico no muy conveniente sobre el organismo, que lo más adecuado sería el alimento fresco y el método más conveniente es la conservación por medio del frío. También tendríamos la forma de preparación de los alimentos. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo consumir un alimento crudo en cuanto a la conservación de las vitaminas, va a ser mejor consumir el alimento crudo que cocinado, pero en cuanto a la digestibilidad es mejor cocinado que crudo. Si prefiero cocinar como fritura, el alimento se torna más inconveniente, no solamente por la adición de grasa, sino por la mayor producción de prooxidantes. Por lo tanto, digamos, si ese mismo alimento yo lo trato de cocinar a fuego lento, digamos a baja temperatura y a cocinarlo en una salsa de algún vegetal, su valor nutritivo va a ser mucho mejor que si lo he cocinado como una fritura. Bien, también importante en la utilización biológica es, como ya lo he mencionado, la posibilidad de digestión y de absorción. En algunos casos, el hecho de que un enlace se encuentre en una posición o en otra va a determinar que el cuerpo pueda aprovechar ese nutriente o no. Aquí tenemos, este es el ejemplo de dos tipos de carbohidratos. Este es el almidón, que el ser humano corta en moléculas simples de glucosa y puede aprovechar cada una de estas moléculas, ¿verdad? Y esta es la celulosa, conocida también como, o es un tipo de fibra dietética. Noten que el enlace, en vez de ir hacia abajo, va para arriba, ¿okay? Por lo tanto, la tijera, como corta para abajo, no puede cortar el enlace y esto nosotros no lo podemos aprovechar para que ingrese a nuestra sangre. De igual forma, el hierro, que es un mineral necesario para el transporte de oxígeno, se puede absorber en la forma oxidada más 3, porque el canal, perdón, se puede absorber en las dos formas, más 3 y más 2, ¿verdad? Pero el canal es más afín a esta forma, que es la que contienen las carnes blancas y rojas, pero principalmente las carnes rojas. ¿Okay? Mientras que el hierro de carga más 3, que es el que se encuentra principalmente en hojas de color verde oscuro, se absorbe con mayor dificultad porque el canal no es tan afín. ¿Okay? Bien, la contaminación por medio de microorganismos, metales pesados o radiación va a hacer que los nutrientes también se absorban o no se puedan absorber. Por ejemplo, se sospecha que la alta prevalencia de anemia en los indígenas peruanos, a pesar de que el gobierno peruano ha hecho sus intervenciones para disminuirla, puede ser que esta alta prevalencia de anemia esté muy relacionada con la contaminación que ha producido la minería ilegal, que ha generado muchos desechos de plomo, aunque no es algo comprobable, pero es un ejemplo de cómo los metales o los contaminantes del ambiente pueden influir sobre el estado de nutrición. Aunque yo crea que esté comiendo bien, ¿verdad? Probablemente estoy comiendo el alimento que es fuente de hierro, pero ese hierro va a ser quelado por otro metal que viene incluido en el mismo alimento. Okay. Bueno, los procesos de conservación ya los habíamos comentado previamente. Interacciones entre componentes de los mismos alimentos. Bueno, tenemos el ácido fítico que está presente en los productos de tipo integral. El ácido fítico tiene la capacidad de atrapar el calcio y el zinc. Esto sucede cuando la cantidad de fibra dietética asciende a 40 gramos diarios. Okay. Y la recomendación es de 30 gramos. Entonces aquí tenemos un ejemplo
de algo que asociamos con una buena práctica o una costumbre, que es el consumo de fibra, pero que si no se hace en la medida que debe ser, pasa de ser algo positivo a ser algo negativo. Bien, luego tenemos los tanatos, que son moléculas que están presentes en el café, el té o el chocolate, que también tienen la capacidad de atrapar minerales. Por lo tanto, es mejor que estas bebidas se consuman con cierta distancia de los alimentos para no desaprovechar los minerales presentes en estos alimentos o en los alimentos que vamos a consumir. Luego la interacción calcio-hierro, sobre todo si el hierro es de tipo NOEM, o sea, hierro que está presente en hojas verdes y frijoles, que todavía es más difícil de digerir, pero la interacción se puede dar con cualquiera de los dos tipos. Si yo consumo un alimento que aporta hierro, como estos que están acá, con un alimento que aporta calcio, principalmente leches y derivados, va a haber una competencia por el canal de entrada, porque el calcio tiene la misma configuración que el hierro. En caso de que esto se diera, que los dos comiencen a pelear, este mineral es más afín y este es el que va a entrar y este es el que se va a perder. Entonces, tomar en cuenta esto muy importante porque en Costa Rica y en el mundo entero la deficiencia por falta de hierro es la deficiencia nutricional o micronutricional más frecuente. Bien, al contrario, si yo consumo alimentos fuente de hierro con fuentes de vitamina C, la absorción del hierro se va a favorecer. Okay. Bien, para finalizar, entonces, ¿por qué es tan importante la alimentación? Todos sus componentes y la nutrición, que ya vimos que son cosas diferentes. ¿Por qué es tan importante no solamente en el ser humano y su salud en forma individual, sino también a nivel de comunidad y de país? Bueno, las enfermedades nutricionales podemos tener las de carencia. Aquí podemos tener desnutrición de tipo energético y proteico, solo proteico, o desnutrición por falta de nutrientes, que ahí tendríamos las deficiencias por calcio, por hierro, por zinc. Que usualmente esto va a impactar en el desarrollo del ser humano, especialmente en los niños, generando baja productividad, dificultad en el aprendizaje, retardo en el crecimiento, provocando que esta persona sea alguien con una alta probabilidad de abandonar la educación a nivel primaria o secundaria, y en el caso de dedicarse a trabajos agrícolas o trabajos de construcción, que usualmente son los trabajos que frecuentan las personas que no finalizan la educación primaria, es muy probable que debido a su desnutrición tengan una baja productividad y esto aumente el círculo de pobreza-desnutrición. En Costa Rica la desnutrición es de alrededor de un 5%. En cuanto a la desnutrición energético y proteica, en cuanto a la desnutrición energético y proteica es de un 5%. La proteica no es tan frecuente, se da más que todo en indígenas de la zona de Talamanca, pero es un porcentaje bajo. Y la desnutrición por micronutrientes, la más frecuente es la deficiencia por falta de hierro, seguida por deficiencia de vitamina A y deficiencia de calcio. Okay. Y los trastornos por exceso, que si el exceso es energético, desarrollaría obesidad y todas las patologías asociadas, o en el caso de otros nutrientes podría desarrollar intoxicaciones, problemas a nivel renal o problemas a nivel del hígado. Okay. Bien, con esto finalizaríamos la clase número 1, destinada a dejar algunos términos de la nutrición y la alimentación definidos. Pues si alguien tiene alguna duda, podemos comentar a través del foro del aula virtual.
donde también, o algún comentario al respecto, probablemente si han topado con alguna de estas dificultades en cuanto a lo que son factores que afectan la alimentación y la nutrición, pueden hacer sus aportes a través del foro del aula virtual y tienen una tarea asociada con este tema que van a estar presentando en la fecha indicada en el cronograma y que va a estar relacionado con este primer tema. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.